abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Llegamos a la cuarta iglesia. Vamos en la cuarta iglesia. Levante la mano quien no estuvo cuando hablamos de Éfeso. ¿Quién no estuvo en la predicación de Éfeso? Poquitos. Ahí está la transmisión. ¿Quién no estuvo cuando hablamos de Esmirna? ¿Quién no estuvo? Todos los demás sí estuvieron, gracias a Dios. ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo cuando hablamos de Pérgamo? ¿Quién no estuvo? Son poquitos, no pasa nada. Son poquitos. Muy bien. Gracias a Dios porque hoy estás cuando vamos a hablar de Tiatira. Pues, mis hermanos, vamos a darle lectura al pasaje. Me gustaría que así en tu lugar puedas leerlo conmigo. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. ¿Okay? Dice la palabra de Dios. Inicio yo, el versículo 18, y nos unimos en el versículo número 29. Dice la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos que muertos, todas las iglesias están orgullosos y enqueciñan la mente y el corazón, y Dios agrada a vuestras obras. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Pero los que tenéis reprendiendo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Todos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Señor, vamos a abrir tu palabra. Vamos a escudriñar lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos que, Padre bendito, tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender lo que quieres de nosotros. Que este mensaje sea de edificación a nosotros. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que haga una transformación en nuestro corazón. Necesitamos ser moldeados por ella y ajustarnos a tus mandamientos. Queremos vivir de acuerdo a lo que tú quieres y no a nuestra voluntad. Señor, danos esa capacidad, Padre, de poder negarnos a nosotros para poder hacerte caso a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, generalmente pasa que cuando tú arrancas algo, cuando tú emprendes algo, ¿cómo lo empiezas? Lo empiezas bien, lo empiezas con ganas. Y ya después, esto es no normal, que después de empezar bien y con ganas y con ánimo, ¿qué pasa después? Ya empiezas como a hacerlo, lo haces, pero ya sin ganas y sin tanto ánimo. Y después de que ya no lo haces ni con ganas ni con ánimo, terminas ¿por qué? Por no hacerlo. Ese es un proceso en el cual quizás nos sintamos identificados. ¿Alguna vez tú en enero dijiste, voy a leer toda la Biblia? Oye, mi meta de este año nuevo es leer toda la Biblia. ¿Alguna vez dijiste eso? ¿Cómo empezaste Levítico? Perdón, ¿cómo empezaste Génesis? Pues con ganas, con ímpetu. Dijiste, está bueno, sí se puede. ¿Cómo empezaste Levítico? Números, Deuteronomio. Dijiste, no, está imposible. Y dijiste, pues me voy a saltar al final. Te fuiste a Apocalipsis, no entendiste nada, te espantaste y dijiste, no pasa nada. Así pasa a veces con nosotros, ¿no? ¿Alguna vez iniciaste el ejercicio? ¿Alguna vez dijiste, voy a hacer fitness?
Y al principio, ¿cómo lo haces? Lo haces con ganas, con entusiasmo, con fuerza. Y pues vas viendo el progreso, ¿no? O no lo ves. Y después, ¿qué pasa? Después de hacerlo, después de empezar bien, ya no lo haces con tantas ganas. Hasta el punto en que dices, ni modo, ¿no? Mi cuerpo no es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo será una catedral del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ya ni modo, sigamos adelante, que el cuerpo agarre la forma que quiera. A veces somos así, empezamos bien y después no terminamos bien. Bueno, la iglesia de Tiatira es todo lo contrario. Empezó bien y en este momento está mejor. Empezó bien, pero le va mejor. Qué bendiciones cuando empiezas bien y de repente, a pesar de que empezaste bien y con ánimo, quieres hacerlo mejor. Mira lo que dice el versículo número 19. Versículo 19, me lo vamos a tener aquí, yo lo leo, tú solo sígueme con tu vista. Dice la palabra en el versículo 19, Apocalipsis 2, 19. Es Jesús el que está hablando y dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce cómo te estás comportando. El Señor conoce lo que estás haciendo. Y dice Jesús, yo te conozco, Tiatira. Pero también esto aplica para nosotros. Yo conozco a Pablo y Bernabé, dice Jesús. El Señor conoce qué estás haciendo. Quizás yo no conozca lo que haces tú en tu casa, o en tu trabajo, o cuando estás solo. Quizás yo no conozco qué estás haciendo en la iglesia. Quizás yo no sé si estás aquí de buenas o de malas. Quizás yo no sé si tienes ganas de estar aquí o no tienes ganas de estar aquí. Quizás yo no sé si en tus pensamientos de estar, híjole, me hubiera quedado en mi iglesia pasada, ¿no? Todos los que vienen de otra iglesia dirían, me hubiera quedado en la otra iglesia, ¿no? O quizás dicen, no, pues mejor me hubiera quedado en la iglesia católica, ¿no? Tal vez algunos emigraron de allá. O tal vez dices, mejor voy a ser ateo, yo no sé. Pero dice el Señor, yo conozco tus obras. En el caso de Tiatira hay una felicitación. En el caso de Tiatira van bien, porque ¿qué obras son las que definen a la iglesia de Tiatira? ¿Recuerdas 1 Corintios 13? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Así dice Pablo en 1 Corintios 13, pero el mayor de ellas es el amor. Estas características que dice Pablo tiene que tener la iglesia, las tiene Tiatira. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio. ¡Qué buena iglesia! En algún momento unos hermanos, ellos sabrán quiénes son, vinieron a esta iglesia y me dijeron, pues es que andamos buscando iglesia, y pues estamos viendo y que igual queremos venir aquí. Y yo les dije, esta es una buena iglesia para ti, siempre y cuando tú tengas estas tres cosas. Tú crees que aquí puedes amar a la gente. Si tú vienes a la iglesia es porque vas a querer amar a la gente. Si tú no amas a la gente de Pablo y Bernabé, esta no es una buena iglesia para ti. Yo les dije a estas personas, esta es una buena iglesia siempre y cuando tú creas que aquí tú puedes servir. Si tú vienes a Pablo y Bernabé y tú dices, aquí no hay nada por hacer, aquí ya todo está hecho, aquí no hay dónde pueda yo trabajar, pues entonces esta no es una buena iglesia para ti. Ve a una iglesia donde puedas trabajar. Pero si tú crees que Pablo y Bernabé es una iglesia donde vas a amar, donde vas a servir, y sobre todo, hermanos, donde tú vas a ser edificado espiritualmente, esta es una buena iglesia para ti. Si tú crees que en Pablo y Bernabé tú no vas a ser edificado espiritualmente, si tú crees que la palabra que se da cada domingo no te llena, no te edifica, entonces busca una iglesia donde te edifique. No estés en una iglesia que no ames, que no sirvas y que no te edifica. Pues ¿para qué estás entonces? Busca una iglesia donde sí hagan eso. Pero si aquí te amas, sirves y te edificas, bienvenidos. Esta es una buena iglesia para ti. Bueno, Tiatira es una iglesia que tiene amor, fe y servicio. Tiatira es una buena iglesia. Y no solo eso. ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el mensaje que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso con respecto a sus obras? ¿Estaban bien o estaban mal? ¿Qué le dice con respecto a las obras? ¿Qué tienen que hacer con respecto a las obras? ¿Se acuerdan? Miren, vamos a ver el versículo 5, Apocalipsis 2:5. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Fíjate, esta es la iglesia de Éfeso. Fíjate qué dice Jesús. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué cosa?
las primeras obras. Es decir, la iglesia de Éfeso empezó como bien, y para el tiempo en que Jesús está diciendo esto, ¿cómo va la iglesia de Éfeso? Mal. Por eso les dice, regresa ¿a dónde? A las primeras obras. Vamos a regresar ahora a nuestro pasaje, allí, mismo capítulo 2, pero el versículo 19. En el caso de la iglesia de Tiatira dice, tus obras postreras, es decir, las obras que estás haciendo hoy son como más que las primeras. Es decir, hoy estás mejor que antes. Hoy tienes una iglesia más amorosa. Hoy tienes una iglesia con más fe. Hoy tienes una iglesia con más servicio. Hoy tienes una iglesia con más paciencia. Hoy tienes una iglesia que trabaja mejor. En el caso de Éfeso, Jesús les dice, antes estabas bien, ahorita ya no estás haciendo las cosas bien. Antes se veía el amor, antes se veía la pasión en ti, ahorita ya no. En el caso de Tiatira, Jesús les dice, antes estabas bien, pero hoy estás como, hoy estás mejor. Hoy vas mejor. Esa es la iglesia de Tiatira. Tienes más amor, vas mejor que al principio. Está la iglesia atravesando un avivamiento. Si yo les preguntara a mis hermanos, no en general, en tu vida personal, en tu relación con Dios, tú, vete a ti, porque es bien fácil decir, ay no, la iglesia antes era más buena, la iglesia antes era mejor. Siempre es muy común decir que antes estábamos mejor, ¿no? Que estaríamos antes mejor en el pasado. Siempre es común decir esto, pero no te preocupes por los demás. Vete a ti mismo. Analízate a ti mismo, y la pregunta que te haría Jesús es, ¿hoy estás mejor o peor que antes? ¿Hoy tú tienes más amor o menos amor? ¿Hoy tú tienes más fe o menos fe? ¿Hoy tú sirves mejor a tu iglesia o sirves peor o ya ni sirves en tu iglesia? Hoy, ¿cómo estás tú viviendo? ¿Era mejor antes? ¿La versión de ti cuando se bautizó, cuando conociste al Señor, era mejor de lo que estás haciendo hoy? ¿O dices tú, no, en ese tiempo estaba bien, pero hoy estoy mejor, ¿no? ¿Cómo estás tú? Dices tú, yo amaba al Señor en esa época, pero hoy lo amo más. Servía al Señor en esa época, pero hoy sirvo más. Tenía fe y paciencia en esa época, pero hoy mi fe es más grande. Mi paciencia y mi amor es más grande. No sé cuál es tu experiencia hoy en tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Es mejor o peor? ¿Cómo estás viviendo? La iglesia de Tiatira lo está haciendo bien. La iglesia de Tiatira va bien. Si te fijas, son cosas a las cuales nosotros, hermanos, nos tenemos que apegar. Y esto es una reflexión. No puede ser que estaba bien y hoy estoy mal. No puede ser que hacía las cosas bien y hoy las hago mal. No puede ser que antes tenía fe, hoy no tengo fe. No puede ser que antes tenía amor, hoy ya no siento amor. No puede ser. No puedes estar en esa pendiente, no puedes estar en esa bajada. Tienes que reflexionar hoy y decir, Señor, cambia mi corazón. Porque te aseguro algo, hermano, el problema no es afuera, el problema es dentro. Cuando tú pierdes la fe, cuando tú pierdes el amor, cuando tú pierdes el servicio, el problema no lo vas a encontrar afuera, el problema viene de adentro. Es tu corazón el problema cuando has dejado de hacer cosas. La iglesia de Tiatira en este sentido va hacia arriba. La iglesia de Tiatira es más hermosa hoy que en el pasado. Bueno, hoy, hablando de cuando Jesús les escribió. No, hoy ya ni existe la iglesia de Tiatira. Es muy triste que las 7 iglesias de Apocalipsis ya no exista ninguna comunidad cristiana ahí. ¿Cuál es el problema entonces de Tiatira? ¿Hay algo malo que pueda tener esta iglesia? ¿Hay algo malo que esté haciendo esta iglesia? ¿Qué está haciendo mal esta iglesia? Bueno, el problema es la tolerancia. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios en el versículo 20. Este es el problema de la iglesia de Tiatira, versículo número 20. Ya lo tenemos acá arriba. Vamos a leerlo. Ahora sí quiero pedirte que me ayudes a leerlo juntos. Lo leas conmigo. Afina la garganta y léelo fuerte. Respeta puntos y comas. Y léelo con potencia, mi hermano, mi hermana, juntos. Esto es lo que la iglesia de Tiatira no está haciendo bien. Unidos, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez Jesús en el sarcasmo. Dice Jesús, tengo unas cosas, pequeñas cosas, ¿no? Tengo unas pocas cosas. Pero esto no es algo menor. Si se fijan, hermanos, la constante que está haciendo mal la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y la iglesia, hace 15 días veamos qué estaba haciendo la iglesia de Pérgamo mal. Vivían mal su sexualidad. Y aquí se vuelve a repetir este mismo problema. El problema que tiene la iglesia no es un problema de la iglesia que va mal. El problema de la iglesia de Pérgamo y de la iglesia de Tiatira no es que trabajen mal, no es que no sepan cómo hacer las cosas. El problema está en el corazón. El problema es que aquí dice, estás tolerando a esa mujer Jezabel. Ahora yo te quiero decir algo, no había ninguna hermana llamada Jezabel aquí. Jezabel es solamente una representación ¿de qué? De lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento? ¿De quién fue esposa esta mujer? No vino Sandra. Ustedes pueden, hermanos. ¿De quién fue esposa Jezabel? Del rey Acab. Y fue una mujer mala, fue una mujer terrible, fue una mujer que tú no quieres como esposa, ni como amiga, ni como nada. Fue una mujer horrenda. ¿Por qué era horrenda? Porque dice la palabra de Dios que Jezabel mató a todos los profetas de Dios. Jezabel mató a todos aquellos que creían en Dios. Y Jezabel, como Acab era un pelele, Jezabel era la que gobernaba. O sea, Acab estaba ahí nada más con la coronita, pero Jezabel era la que hacía y decía todo. Y Jezabel decretó que el único Dios que pueden adorar era ¿a qué Dios? Al Dios Baal. Al Dios Baal. ¿Cómo se adora al Dios Baal? Al Dios Baal se le adora cortándote la piel. Al Dios Baal se le adora sacrificando a tus hijos. Al Dios Baal se le adora con prostitución. Al Dios Baal se le adora de la forma más pecaminosa. Y Jezabel instaura en Israel esta idolatría tan terrible. Entonces, ¿qué enseñaba Jezabel? ¿Cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel cuando Jezabel gobernaba? Porque ella era la que gobernaba realmente. Bueno, Jezabel es alguien que te aleja de Dios. Jezabel es alguien que te prohíbe adorar a Dios. Jezabel es alguien que te lleva a la idolatría y te lleva también a la fornicación. Ese es Jezabel. Ese es Jezabel. Entonces, el apóstol Juan, en este mensaje que Jesús da, dice, pues ustedes tienen a una Jezabel ahí, pero no es una mujer real, no es una persona que está, ahí está la hermana Jezabel, no. Jezabel en este contexto, mis hermanos, es alguien, es una actitud, es una forma de vivir. Jezabel es una manera de comportarte. ¿Y qué es lo que está tolerando la iglesia? Nuevamente, lo mismo. La iglesia va bien, la iglesia trabaja, la iglesia tiene amor, la iglesia tiene fe, pero lo que no tiene es una vida espiritual correcta. Ellos están viviendo actitudes que tienen que ver con alejarse de Dios. Ellos están viviendo actitudes que tienen que ver con pecados sexuales. Ellos están viviendo actitudes que tienen que ver con vivir las cosas de Dios de manera mundana o despreciar las cosas de Dios. Vamos a ver qué hace Jezabel. Vamos a ver 3 cosas que hace Jezabel en este contexto. Número 1, se dice profetiza. Ahí ya lo vieron en el versículo número 20. Dice que se dice como profetiza. Lo primero que enseña Jezabel ocupa el lugar de un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que enseña la palabra de Dios. Jezabel o esta actitud son aquellos que dicen un lugar que no le corresponde. Advertencia, mis hermanos. Tú puedes tener una Jezabel en tu casa. Tú puedes ser un Jezabel
¿Qué es Jezabel? Alguien que te diga, ¿para qué no vas a la iglesia? Ese es Jezabel. ¿Te está qué? ¿Animando a qué? A no seguir a Dios. Una Jezabel, ¿quién es? Esos amigos que te dicen, pues poco eres cristiano, qué ridículo, qué tonto. Eso es Jezabel. Jezabel es aquella persona que te predica, es una profetisa, es decir, te predica, pero no te predica de Dios, te predica de qué? De su mensaje. Internet, las redes sociales, la pornografía, mis hermanos, puede ser una Jezabel en tu vida. Algunos tendrán una Jezabel literal que dicen, no quiero que vayas a la iglesia. Algunos tendrán una Jezabel literal que dicen, yo no quiero que seas cristiano. Algunos tendrán una Jezabel literal, incluso puede ser un hombre que te diga, pues decide, yo la iglesia, yo Dios. Eso es Jezabel. Un profeta, una profetisa que te aleja de Dios. Eso es Jezabel. Siempre vamos a tener Jezabeles en nuestra vida. Siempre vamos a tener oposición para seguir a Dios, mis hermanos. Esto siempre es algo que va a estar continuamente. No todas las personas te van a aplaudir por ser cristiano o cristiana. No todas las personas te van a decir, oye, eres cristiano, quiero juntarme contigo. No. Algunas personas nos van a rechazar por ser cristianos, nos van a criticar por ser cristianos. Esa es la actitud de Jezabel, hermanos. Eso es lo que hace Jezabel. Siguiente que hace Jezabel, dice, enseña y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar. Lamentablemente, mis hermanos, hoy Jezabel está en todos lados. Tú abres TikTok, ahí está Jezabel, ¿sí o no? ¿O no? Sí, yo he hablado con ustedes, hermanos. Tú abres Instagram, ahí está Jezabel, ¿sí o no? Pero no se llama Jezabel, ¿cómo se llama? Ahí están las páginas esas feas. No se llama Jezabel, pero ahí están los espectaculares, las series. Ahí está Jezabel. ¿Qué te enseña Jezabel a qué? A fornicar. ¿Quién te enseñó a ti la inmoralidad sexual? Si estás en contacto con la televisión, si estás en contacto con el internet, si estás en contacto con la vida pública, ahí está Jezabel, ¿qué cosa? Bombardeándote de un montón de porquerías, un montón de cochinadas. Acuérdense que la palabra fornicar, se los decía hace 15 días, es la palabra griega porneia. Y no significa solamente relaciones sexuales. La palabra porneia significa depravación. Es decir, cuando dice aquí que Jezabel nos está enseñando la porneia, de ahí viene la palabra pornografía, tiene que ver con toda la depravación sexual que no agrada a Dios. Esa es la palabra porneia, eso es lo que está haciendo Jezabel. Y hermanos, queridos hermanos, pues estamos batallando con eso muchas personas aquí en la iglesia. Muchas personas han sido seducidos por Jezabel. Muchas personas, no solo hombres, también mujeres, están batallando con eso. Por eso yo les quiero decir algo, con todo el amor, con todo mi corazón. Si tú has sido seducido por Jezabel, ese es un problema, esa es una adicción. Eso es algo que te va a destruir la cabeza y te va a destruir el cuerpo. Si alguien aquí está batallando con eso, acércate a Dios, pide ayuda. Porque tú no vas a destruir a Jezabel. Tú no le vas a decir a Jezabel, ay, no puedes conmigo. No, mi hermano. Si tú te dejas, dice ahí, seducir por Jezabel, Jezabel es más fuerte que tú. Algunas personas no van a ser libres de Jezabel porque no piden ayuda. Algunas personas no van a dejar el adulterio, no van a dejar la pornografía, no van a dejar la fornicación. Algunas personas las vamos a ver aquí en la iglesia, pero en sus casas van a estar seducidos por Jezabel, haciendo y viviendo una vida inmoral y cochina, mis hermanos. Por eso les puedo hacer una recomendación, hermanos. Todos los papás, el celular de tu hijo no es de tu hijo. El celular de tu hijo es tuyo. No es de tu hijo. Yo platico con mi hermano, Jonathan, él da clase, bueno, ya vino aquí a dar esa conferencia, recuerda. ¿A qué edad los niños tienen pornografía en los celulares? En las primarias, mis hermanos. ¿A qué edad los niños empiezan a mandarse fotos desnudos y se las comparten en grupos de WhatsApp? En las primarias, mis hermanos. ¿A qué edad los niños están expuestos a la pornografía? Desde que le das un celular, mi hermano. Entonces, no hay
Un celular privado en casa no debe haber. ¿Por qué? Porque Jezabel te va a seducir. No nos chupemos el dedo, mis hermanos. Hay contenido inmoral en todos lados. No puedes ver una película en buena onda y decir, quiero alabar a Dios viendo una película de terror. Siempre habrá una escena inmoral. No puedes decir, voy a ver una serie bonita de los 90. Ahora vi una ahí en Prime, está bonita. Pero no hay, siempre hay escenas inmorales, hermanos. Siempre hay escenas inmorales. Entonces, lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes sepan que Jezabel no es alguien que estuvo en Tiatira, no es alguien que estuvo ahí en Pérgamo. Jezabel es alguien que está aquí en Pablo y Bernabé. No nos chupemos el dedo, hermanos. No nos chupemos el dedo. Los niños de la primaria están viendo pornografía. Los adolescentes de hoy en día llegan a los 20 años ya adictos a la masturbación. Estoy hablando temas, hermanos, que quizás te incomodan, te rascan, pero ni modo, hermano, pues esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Por eso, a ver, el celular de tu hijo y de tu hija no es de él, no es de ella. ¿Tú quieres entregarle tu hijo o tu hija a Jezabel? Pues entonces déjale China libre todo. ¿Tú quieres arrebatarle a tu hijo o a tu hija a Jezabel? Dile, a ver ese celular. A ver, tráeme acá ese celular. A ver, tráeme acá ese historial. Así se hace, mis hermanos. Ahora, tu esposo, ¿tú crees que tu esposo va a ser seducido por Jezabel? ¿O lo ves muy santo, inmaculado? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que tu esposo no es seducido por Jezabel? Claro que es seducido por Jezabel. ¿Tú crees que tu esposa no es seducida por Jezabel en el sentido de lo que significa Jezabel? ¿Tú crees que tu esposa sí también es santa, inmaculada? Tú dirías, mi esposita no puede hacer eso. No, mis hermanas, no se hagan, porque siempre estamos en tentación con esto. La palabra de Dios te conoce, la palabra de Dios nos conoce, mis hermanos. No nos hagamos. La palabra, por eso, a ver, el esposo no tiene celular. La esposa no tiene celular. Mi esposa decidió no tener redes sociales. Mi esposa no quiere tener redes sociales, es rara. Pero mi celular no es mío. Mi celular no es mío, mi hermano. Mi celular es de ella. Su celular no es suyo. Su celular es mío. Mi computadora, mis hermanos, no es mía. Mi computadora es de ella. Su iPad que tiene no es suyo, es mío, mis hermanos. Porque no hay conversación que yo no pueda ver. Porque ella no va a poder tener una restricción a una conversación que yo no pueda enseñarle. Jezabel empieza desde el momento en que tú estás borrando mensajes. Ahí está ya con Jezabel. Desde el momento en que tú ya andas borrando llamadas, ahí está Jezabel. Desde el momento en que tú andas ahí buscando tonterías, ya está Jezabel ahí. Mi hermano, mi hermana, no caigas en eso. Si alguien aquí ya puede decir, yo estoy metido, Jezabel me tiene, pide ayuda, mi hermano, pide ayuda, mi hermana, porque esto es una realidad. La iglesia de Pérgamo tiene este mismo problema que tiene Tiatira. Entonces, ¿quién te va a enseñar de sexualidad? ¿Jezabel o Dios? ¿Quién inventó las relaciones sexuales, mis hermanos? ¿Jezabel o Dios? Fue Dios, mi hermano. ¿Quién sabe cómo se vive la sexualidad plena? Fue Dios, mi hermano. ¿Quién sabe cómo vas a disfrutar verdaderamente la sexualidad? Es Dios. Jezabel te quiere decir que con el amante. Jezabel te quiere decir que en la revista del vaquero. Jezabel te quiere decir que ahí en internet, que ahí en la página, ahí dice Jezabel, pero Dios quiere que no hagas eso. Dios quiere que vivas la correcta sexualidad. ¿Quieres clases de sexualidad? Ven en la Biblia. ¿Quieres, hermano? Las clases de erotismo más buenas están en la Biblia. La Biblia es la que dice cómo deben ser las relaciones sexuales. Y te digo algo, lo único que dice la Biblia con respecto a las relaciones sexuales es que deben ser placenteras. ¿Quieres que Pablo nos dé clases de sexualidad? Mira, tú dirías, ay no, pues es que la Biblia es un libro mocho. No es cierto, mi hermano. Tienes ahí tienes ahí el Kama Sutra hebreo. ¿Cuál es el Kama Sutra hebreo, mi hermano? ¿Has leído Cantares? Ese libro no es para niños.
Ese libro no es para chiquitos. Ese libro habla de la sexualidad en un matrimonio. Ese libro habla del placer que Dios nos invita a vivir en la pareja. ¿Quieres que nos dé clases de sexualidad la Biblia, mi hermano? Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Porque no es Jezabel la que nos va a educar, mis hermanos. No es Jezabel la que nos va a decir cómo se vive correctamente la sexualidad. Es la palabra de Dios la que nos dice las pautas para vivir la sexualidad. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 5 al 6. No, perdón, del 4 al 6. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 4 al 6. ¿Listos? Ok. Yo lo leo, tú sígueme con tu vista. Dice la palabra de Dios: la mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a estar juntos en uno, para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia. Mas esto les digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Hay 3 puntos entonces cómo se vive la sexualidad. La sexualidad se vive de forma exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Solo con una persona. Dice el versículo número 3. Me faltó el versículo 3. Dice el versículo 3: el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está. Primer punto, las clases de sexualidad bíblica es: la sexualidad se vive de forma como exclusiva. Exclusiva. ¿Qué significa? Que tú no te perteneces. Que tú no eres dueño de ti. Mujer, tú no te perteneces, le perteneces a tu esposo. Varón, hombre, tú no te perteneces, le perteneces a tu esposa. Hay una relación de exclusividad. Entonces, cada que tú estás viendo contenido inmoral, no estás siendo exclusivo para tu esposa, no estás siendo exclusivo para tu esposo. La sexualidad se vive de forma como exclusiva. Es un deber que tienes con tu esposo, es un deber que tienes con tu esposa. Por lo tanto, cualquier placer sexual que no venga de tu esposo, eso es pecado. Cualquier placer sexual que no venga de tu esposa, eso es pecado. La sexualidad se vive en exclusividad. Segunda cosa que dice Dios acerca de la sexualidad es que tiene que haber disposición. Disposición, versículo 5. Ya lo tienen ahí. Bueno, ustedes no saben dónde empieza, pues yo les digo. Dice: no os neguéis, no se nieguen el uno al otro. ¿Qué tiene que haber en la sexualidad cristiana? Tiene que haber ¿cómo? Disposición. Nada de que hoy no quiero, nada de que me duele la cabeza, nada de que si no te portas bien. Porque dice la palabra de Dios que si tú haces eso, estás trayendo ¿qué cosa? Tentación. Tentación. Entonces, tiene que haber ¿qué cosa? Disposición. Disposición. Tal vez tú digas: híjole, pero entonces yo estoy soltero, yo estoy soltera, pues ni modo. Esto es para casados, esto es para el matrimonio, esto es para el vínculo perfecto y santo del matrimonio. Si tú no estás casado, si tú no estás en matrimonio, tú estás en pecado. Tú no estás viviendo el amor, tú estás con Jezabel. Así es esto, mis hermanos. Exclusividad, disposición. Y el tercer punto, mis hermanos, tiene que ver con la constancia. La constancia. Dice ahí mismo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración. Y dice ahí el versículo número 5, pero si estaba en el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración. Y después dice: pero después de orar, después de que digan hoy no, o vamos a estar en oración y ayuno, después que dice ahí el mismo versículo, y dice: y volver a estar como juntos. ¿Qué dice? Que tienen que volver a qué?
a estar juntos. Entonces, ¿cómo es la sexualidad? Es algo como continuo. 3 puntos de la sexualidad. ¿Por qué no necesitas a Jezabel? ¿Por qué Jezabel nos engaña, mis hermanos? Porque Jezabel es algo que nos lleva al pecado. Pero la sexualidad bíblica es exclusiva, con disposición y de manera continua. Eso es lo que nos dice la Biblia de la sexualidad. Es la forma correcta en la cual nosotros podemos vivir la sexualidad. ¿Quieres este regalo? Pues cásate. ¿Quieres esta bendición? Cásate. Si tú no estás en este orden, si tú no estás en este esquema, tú no estás haciendo las cosas bajo la bendición de Dios. Tú estás con Jezabel. A quien tienes al lado es a Jezabel. Es así, mis hermanos. Y por último, ¿qué está enseñándoles Jezabel? Versículo 20. Regresamos a Apocalipsis 2:20. Después de que dice que seduce a sus siervos y los enseña a fornicar, la última parte dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje lo que significa, mis hermanos, es que podríamos pensar, ¿no? Entonces ciertas comidas no son buenas. Entonces ciertas comidas son pecaminosas. Podríamos pensar eso, ¿no? O sea, el primer pensamiento que podríamos tener, entonces es malo comer pan de muerto, es malo tomar, es malo hacer algo, comer moronga o comer mandarina que me encontré en una ofrenda. Es malo comer eso. Los dulces que le regalaron a mi vecino que se vistió de Chucky, me regaló unos porque no sé qué. Es malo comer algún alimento. Bueno, vamos a buscar 2 textos rápidamente. Mi lado derecho, por favor, ayúdenme a buscar Mateo capítulo 15, versículo 11. Mi lado izquierdo, por favor, ayúdenme a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2:16, mi lado izquierdo. Mateo capítulo 15, versículo 11, mi lado derecho. Búsquenlo rápido, por favor, hermanitos, para que lo tengamos todos, para que le demos lectura, para que podamos entender qué significa esto de que están comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos. Podríamos pensar entonces, la santidad tiene que ver, o el agradar a Dios tiene que ver con lo que como o con lo que no como. Entonces de eso se trata. Y bueno, vamos a leer ya mi lado derecho, por favor, miren ya aquí está. Mi lado derecho, léanlo juntos a la de 3. 1, 2, 3. No es lo que entra en la boca que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, ¿es malo comer algo? No. Pueden ir a comer carnitas y moronga. Pueden y deben comer todo, hermanos. Ya estamos maduritos y grandecitos para saber que no hay comida que nos haga... Bueno, sí hay comida que te hace mal, por el azúcar, colesterol y esas cosas, pero no es que Dios esté diciendo, comiste puerco, a saber al rato. No es así. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado, lo que contamina al hombre, ¿dónde está? Está dentro, ¿no? Ok, Colosenses capítulo 2, versículo 16, por favor. ¿Listos? Mi lado del izquierdo, 1, 2, 3, dice. Por tanto, Dios que comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo. Entonces, necesito explicar que cuando el apóstol Juan, Jesús está diciéndole este mensaje a la iglesia de Tiatira, lo que está diciendo, mis hermanos, no es un debate acerca de si alguna comida es espiritualmente mala. No es ese el debate, mis hermanos. Regresamos a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2, versículo número 20, ¿verdad? Gracias. Ok, no se trata entonces de alguna comida específicamente. Cuando dice aquí a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, tiene que ver con tener comunión. Tiene que ver, cuando tú comes, ¿dónde comes? ¿O con quién comes? Con los que te caen bien, ¿no? Una comida se hace ¿con quién? Con tu amigo. Una comida se hace ¿con quién? Con tu familia. Una comida se hace ¿con quién? Con quien tú te desarrollas y te desenvuelves. Cuando dice aquí, estás comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos,
no está juzgándolos Dios por lo que están comiendo, sino por el ambiente en donde están comiendo. ¿Dónde crees que están comiendo? Pues en el templo ¿de quién? De los ídolos. No se trata que Dios está diciendo ese platillo está prohibido, no. Lo que dice es, estás comiendo significa que te estás relacionando, estás en ese lugar donde se están sacrificando a los ídolos, y donde se sacrifican los ídolos es en el templo del ídolo. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en Cristo, teniendo amor, fe, buenas obras, echándole ganas, pero también están con sus amigotes, participando, comiendo de aquello. Están en ese mundo, están en esa relación con aquellos que están haciendo cosas inmorales. Entonces, no se necesita ser muy sabio, mi hermano, para saber que si tú te juntas con puras personas que les gusta la oración, pues ¿qué vas a terminar haciendo? La oración. Si tú te juntas con puro avaro, ¿cómo va a ser tu vida? Pues la vara. Si tú te juntas con puro fumador, ¿qué vas a terminar haciendo? Fumando. Si tú te juntas con pura persona que es ratera, pues si tú te juntas con puro mal hablado, pues vas a terminar hablando mal. Si la iglesia de Tiatira se va a comer y a las fiestas de los sacrificados a los ídolos, en algún momento, ¿qué va a hacer esta iglesia? Pues va a terminar haciendo, ya no comiendo solamente, sino también ofreciendo, ¿qué cosa? El sacrificio. Mi hermano, mi hermana, Jezabel nos está seduciendo a que nuestros placeres, nuestros deleites estén con aquellos que no agradan a Dios. Y esto se trata, lo que hace la iglesia de Tiatira, toleran estas cosas, toleran estas cosas. Mi hermano, yo te quiero recomendar algo, que tu mejor amigo, que tu mejor amiga esté en la iglesia, que tus mejores amistades estén aquí, que las personas a las cuales les pidas consejo estén aquí, mi hermano, mi hermana. Que las personas con las cuales digas vamos al cine salgan de aquí, mi hermano. Que las personas a las cuales les vas a contar un problema personal esté aquí, mi hermano. Qué incongruencia es venir a la iglesia a alabar a Dios, pero todo lo demás en tu vida gira en torno con aquellos que sacrifican a los ídolos. No puedes, hermano. Entonces, la hermandad de la iglesia, la unidad de la iglesia no es solamente el domingo. Hermanos, tenemos que reforzar los lazos, tenemos que acercarnos unos a otros, porque si no, ¿con quién vas a terminar comiendo? En el sentido, ¿con quién te vas a terminar relacionando? Pues con estos que sacrifican a los ídolos. No es la comida lo que está mal, es el ambiente donde tú estás siendo expuesto, es donde te estás divirtiendo, es a quien le estás pidiendo consejo. Son aquellas personas a las cuales tú les estás dando tu tiempo. Esas personas son las que al final, mi hermano, definen quién eres. Y si tú no estás con el rebaño, pues tú vas a ser cabra, no oveja. Si tú no estás con el rebaño, te vas a volver lobo, no oveja. Y aquí Cristo tiene pura oveja, mi hermano. Pura oveja. Conclusión. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Cristo a esta iglesia? Versículo número 21, perdón. Vamos a leer el versículo 21. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, todos juntos. Dice la palabra unidos, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué está haciendo hoy Dios con nosotros, hermana iglesia, hermosa iglesia? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Dios te está dando tiempo. Dios te está llamando hoy al arrepentimiento, pero no seas como Tiatira. ¿Qué dijo Tiatira? No me quiero arrepentir. ¿Qué hizo Tiatira? No quiso cambiar, mi hermano. No quiso cambiar. Tiatira siguió siendo la iglesia amorosa, servicial y con fe, pero no quiso apartarse de su fornicación. Mi hermano,
Mi hermano, este mensaje es para nosotros. Dios nos está dando tiempo. Hagamos la diferencia. Nosotros sí vamos a apartarnos. Vamos a apartarnos, hermanos, de aquello que hoy no le está dando la gloria a Dios. Vamos a apartarnos, queridos hermanos, de aquello que está peleando